Don Alejandro era un hombre que creía tener el control absoluto de su imperio y de su hogar en el exclusivo barrio de San Ángel. Sin embargo, aquel martes por la mañana, un simple olvido de unos documentos lo obligó a regresar a su mansión mucho antes de lo previsto, sin imaginar que al cruzar el pesado portón de madera tallada, su vida y su percepción del mundo cambiarían para siempre al presenciar una escena que desafiaba todas las reglas impuestas en su ausencia y revelaba una verdad que había estado oculta ante sus ojos. El silencio sepulcral que solía reinar en la casona colonial de techos altos y pasillos infinitos había sido reemplazado por el eco vibrante de un bolero antiguo que parecía acariciar las paredes de azulejos de Talavera. Don Alejandro se detuvo en seco, con el corazón latiendo con fuerza, mientras observaba desde las sombras cómo Rosa María, la mujer encargada de la limpieza, transformaba la frialdad de la sala en un escenario lleno de vida y una calidez que él no sentía desde hacía muchísimos años, cuando el hogar aún estaba lleno de risas. En ese instante, el contraste era desgarrador para el hombre de negocios. Por un lado, la opulencia de las fuentes de piedra y los cuadros costosos que adornaban las paredes. Por el otro, la sencillez de una mujer que, con un simple trapeador en la mano, lograba lo que los mejores médicos del país no habían conseguido con su hijo. Pero lo que comenzó como un momento de inesperada ternura, pronto se convertiría en la humillación más amarga para Rosa María, cuando una trampa cruel orquestada por la envidia amenazara con destruir su honor para siempre. Antes de continuar con esta emocionante historia, que nos enseña que el corazón ve lo que los ojos ignoran, queremos invitarlo a ser parte de nuestra gran familia. Por favor, díganos en la sección de comentarios desde qué rincón de nuestro hermoso México o de qué parte del mundo nos está escuchando en este momento. Nos encanta leer sus historias y saber que estamos conectados por la emoción y los valores que nos unen, así que no olvide escribir su lugar de origen antes de que el destino de Rosa María cambie. Nadie en aquella imponente residencia de la Ciudad de México podía imaginar quién era realmente Rosa María, ni el inmenso secreto que guardaba tras su mirada cansada y sus manos curtidas por el trabajo diario. Acompáñenos a descubrir cómo una simple nota musical y un acto de valentía desataron una serie de eventos que pondrían a prueba la justicia y la compasión en un hogar donde el dinero sobraba, pero la verdadera humanidad parecía haberse desvanecido por completo, dejando a un joven heredero atrapado en una tristeza que parecía no tener ningún tipo de salida. El barrio de San Ángel, con sus calles empedradas y su aire de nobleza detenida en el tiempo, albergaba una de las mansiones más bellas de la Ciudad de México. Dentro de aquellos muros gruesos, el aroma constante a café de olla con canela intentaba suavizar la frialdad de los pasillos decorados con arte europeo y muebles de maderas preciosas. Las bugambilias de un rosa intenso colgaban de los balcones de hierro forjado, mientras el sonido de una fuente de piedra en el patio central marcaba el ritmo de una vida que parecía perfecta desde afuera, pero que por dentro guardaba un silencio que pesaba más que las propias piedras de la antigua construcción. En ese escenario de opulencia caminaba Rosa María Flores, una mujer cuya dignidad se reflejaba en la limpieza impecable de su delantal de algodón y en la firmeza de sus pasos. Sus manos, marcadas por los años de esfuerzo y el uso constante del jabón, contaban la historia de una vida de trabajo honesto, pero sus ojos, profundos y llenos de una luz ancestral heredada de sus abuelos en Oaxaca, guardaban una sabiduría que no se compraba con ninguna fortuna. Ella no solo limpiaba el polvo de los muebles antiguos, ella parecía infundirles una chispa de esperanza a cada objeto que tocaba con sus dedos cansados, pero siempre gentiles. Sin embargo, la armonía que Rosa María intentaba crear era constantemente vigilada por los ojos gélidos de Beatriz, la gobernanta jefa de la casa. Beatriz era una mujer cuya elegancia rígida ocultaba un corazón amargado por la envidia y la soberbia, y que vestía siempre de forma impecable para marcar la distancia con el resto del personal. Para ella, el mundo se dividía estrictamente entre quienes mandaban y quienes servían, y no soportaba ver la alegría natural que Rosa María emanaba, considerándola una falta de respeto al decoro y a la severa disciplina que ella se esforzaba por imponer
en cada rincón de la mansión. Aquella mañana, Beatriz se detuvo en el umbral del gran salón y soltó una carcajada cargada de veneno al ver a la mujer de limpieza tarareando una melodía mientras sacudía los marcos de plata. ¿Qué es este ruido, Rosa María? ¿Acaso cree que le pagamos para que convierta esta casa en una cantina de pueblo con sus canciones de tercera? Preguntó con un tono de voz que cortaba el aire como una cuchilla. Rosa María, sin perder la compostura, levantó la mirada con una serenidad que irritó aún más a la gobernanta, respondiendo con voz pausada: «Solo trato de que las paredes no se sientan tan solas, señora Beatriz. Un poco de música le hace bien al alma». El desprecio de Beatriz no conocía límites, pues no podía tolerar que una humilde empleada encontrara belleza en la simplicidad mientras ella se ahogaba en su propio resentimiento. La gobernanta se acercó al tocadiscos antiguo y lo apagó bruscamente, dejando que el silencio volviera a caer sobre el salón como una manta de plomo. ¿Usted qué va a saber de almas o de música? Limite su trabajo a sacar brillo al piso y deje de meterse en lo que no le corresponde, que su presencia aquí es solo por la generosa caridad de don Alejandro», sentenció Beatriz, con una mirada de asco que habría hecho flaquear a cualquiera, pero que Rosa María recibió con la frente muy en alto. En un rincón del salón, sentado en un sillón de terciopelo, se encontraba Mateo, el joven heredero de la familia, quien permanecía ajeno a la discusión, sumido en una apatía que le robaba el color a su rostro. Sus ojos, llenos de una inocencia que parecía haberse apagado por una tristeza profunda, no reaccionaban a los estímulos del mundo exterior, recordándole a todos que el dinero no podía comprar la felicidad ni la salud del espíritu. Rosa María lo miraba con una ternura infinita, reconociendo en aquel muchacho un vacío que ella misma había sentido en el pasado, y por eso, a pesar de las prohibiciones de Beatriz, se acercaba a él siempre que podía. «Ya basta de mirarlo así. Parece que lo está hechizando con sus supersticiones», gritó Beatriz, interrumpiendo el momento de conexión silenciosa entre la empleada y el joven. La injusticia de sus palabras flotaba en el aire, cargada de un prejuicio social que buscaba pisotear la humanidad de Rosa María para elevar la falsa autoridad de la gobernanta. Beatriz no comprendía que, detrás de aquel delantal sencillo, latía un corazón que conocía remedios que ningún frasco de farmacia podría contener, y que la bondad de Rosa María era el único puente que el joven Mateo tenía hacia el mundo de los vivos en aquella casa que parecía un museo. Mientras este drama se desarrollaba en el interior, don Alejandro llegaba a la mansión en su auto de lujo, entrando por la puerta lateral para evitar las distracciones del servicio y dirigirse directamente a su despacho. No avisó a nadie de su retorno, pues su mente estaba ocupada con documentos importantes que había olvidado sobre su escritorio de caoba. Al caminar por el pasillo principal, el dueño de casa comenzó a escuchar los ecos de la disputa y por primera vez en mucho tiempo prestó atención a las voces que daban vida a su hogar, sin imaginar que estaba a punto de descubrir la verdadera cara de quienes lo rodeaban. Don Alejandro entró justo cuando Beatriz sostenía un reloj de oro macizo que pertenecía a la familia desde hacía generaciones y que era el tesoro más preciado de la mansión. La gobernanta, con una expresión de triunfo mal disimulado y una voz cargada de fingida indignación, señaló a la humilde mujer y aseguró que lo había encontrado escondido entre las pertenencias de Rosa María, en el cuarto de servicio que apenas tenía una cama y un pequeño buró. El tiempo parecía haberse detenido en el gran salón de San Ángel, y el destino de la trabajadora colgaba de un hilo muy delgado, mientras el patrón observaba la joya con una mezcla de profunda decepción y rabia contenida que amenazaba con estallar. Para Rosa María, aquello no solo significaba perder su empleo en la gran ciudad, sino el fin de su honra y la imposibilidad de seguir enviando esa poquita lana que tanto necesitaban los suyos en su lejano pueblo de Oaxaca. Ser señalada como una ladrona ante un hombre tan poderoso como don Alejandro era una sentencia de muerte social en un país donde la palabra de un rico suele pesar mucho más que la verdad de quien viste un sencillo delantal. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por miedo a la pobreza,
sino por el inmenso dolor de ver su integridad pisoteada de una manera tan injusta y cruel por alguien que solo buscaba verla caer. Mientras tanto, el joven Mateo, que había comenzado a mover ligeramente los dedos al ritmo de la música, momentos antes de la interrupción, volvió a hundirse en su sillón, cerrando los ojos con una fuerza que denotaba su angustia interna. La tensión en la habitación estaba destruyendo el frágil puente de sanación que Rosa María había construido con tanta paciencia y amor durante semanas, y el riesgo de que el muchacho regresara a su estado de apatía total era ahora más real que nunca. Si ella era expulsada en ese momento, bajo tales cargos criminales, la última esperanza de que el heredero recuperara su voluntad de vivir se desvanecería para siempre entre las sombras. Beatriz, aprovechando el silencio sepulcral del patrón, insistió en que debían llamar a la policía de inmediato para que se llevaran a la supuesta delincuente antes de que pudiera ocultar alguna otra pertenencia valiosa en sus bolsillos. El aire en la casona se volvió pesado, casi irrespirable, mientras la gobernanta sacaba su teléfono con una prisa sospechosa, decidida a terminar con la presencia de Rosa María antes de que alguien pudiera cuestionar la veracidad de su hallazgo. Cada segundo que pasaba era una daga en el corazón de la trabajadora, quien solo podía apretar sus manos curtidas y rezar en silencio para que la justicia divina no la abandonara en medio de tanta oscuridad. La urgencia de la situación era absoluta, pues don Alejandro se encontraba a un paso de dar la orden que cambiaría la vida de Rosa María para siempre, enviándola a un calabozo sin tener más pruebas que el testimonio de una mujer despechada. En juego no solo estaba la libertad de una empleada ejemplar, sino la decencia misma de aquel hogar que se jactaba de sus valores tradicionales, pero que estaba a punto de cometer un error irreparable, impulsado por el prejuicio de clase. El reloj de oro brillaba bajo la luz de los candelabros, como un testigo mudo de una traición que amenazaba con hundir a la mansión entera en una desgracia moral de la que nunca se recuperarían. Beatriz sostenía el reloj con una mano temblorosa, pero sus ojos brillaban con una malicia que no lograba ocultar del todo ante la mirada escrutadora de don Alejandro. Con una voz que pretendía sonar herida por la traición, la gobernanta afirmó que había encontrado la joya escondida justo debajo del humilde colchón de Rosa María, mientras realizaba una inspección de rutina en los cuartos del servicio. Don Alejandro, cuyo rostro parecía tallado en piedra, miró alternativamente el valioso objeto y a la mujer que, con el delantal manchado por el trabajo, no dejaba de negar las acusaciones con una desesperación que partía el alma a cualquiera que tuviera un poco de humanidad. Rosa María intentó acercarse, con las manos extendidas en un gesto de súplica, pero Beatriz se interpuso bruscamente, como si protegiera al patrón de una amenaza peligrosa y contagiosa. «Don Alejandro, se lo juro por lo más sagrado, por la memoria de mis antepasados en Oaxaca, que yo nunca he tocado algo que no me pertenezca», dijo la mujer con un nudo en la garganta que apenas le permitía articular las palabras. Sin embargo, la evidencia parecía irrefutable para un hombre que había sido educado en la desconfianza y que veía cómo su objeto más preciado aparecía en manos de quien menos esperaba, rompiendo el frágil lazo de confianza que se había formado. Beatriz, viendo que su plan estaba funcionando, no perdió la oportunidad para lanzar el último golpe que sellaría el destino de su rival de manera definitiva. «Es la típica historia, patrón. Les abrimos las puertas de nuestra casa, les damos un trato digno, y ellos nos pagan robándonos lo que más queremos», sentenció con un desprecio que resonó en las paredes de la mansión. Don Alejandro suspiró profundamente, sintiendo el peso de la decepción en sus hombros, y tras un largo silencio que pareció una eternidad, señaló la puerta con un gesto autoritario y ordenó que Rosa María se marchara de inmediato de su propiedad sin llevarse nada más que lo puesto. Rosa María recogió sus pocas pertenencias en una pequeña bolsa de tela, sintiendo cómo la humillación le quemaba las mejillas mientras caminaba por el pasillo central bajo la mirada burlona de los otros empleados, quienes no se atrevían a defenderla por miedo a las represalias de Beatriz. Antes de salir, se detuvo un segundo frente a la habitación del joven Mateo, lanzándole una última mirada cargada de una tristeza infinita, pues sabía que sin su presencia y su música, el muchacho volvería a caer en el abismo de la apatía,
Sin decir una sola palabra más, la mujer cruzó el portón de hierro de la casona de San Ángel, desapareciendo entre la niebla de la mañana mexicana. Apenas unas horas después de la partida de Rosa María, la mansión regresó a ese silencio sepulcral que tanto daño le hacía al espíritu de quienes habitaban en ella, pero esta vez el vacío se sentía mucho más profundo y asfixiante. Don Alejandro intentó retomar sus labores en el despacho, pero no podía dejar de pensar en la expresión de los ojos de la empleada, una mirada que no concordaba con la frialdad de una ladrona profesional. Mientras tanto, en el piso de arriba, el joven Mateo comenzó a rechazar la comida que Beatriz le llevaba, cerrando los labios con una firmeza que denotaba una protesta silenciosa contra la ausencia de la única persona que lo hacía sonreír. Beatriz, en su arrogancia, pensó que ahora que tenía el control total de la casa, todo volvería a la normalidad y ella sería recompensada por su supuesta lealtad inquebrantable hacia la familia. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que no podía manejar el estado de ánimo de Mateo, quien se sumió en una regresión tan profunda que dejó de responder incluso a los estímulos más básicos, preocupando de sobremanera a don Alejandro. La gobernanta gritaba y ordenaba al joven que se levantara, usando un tono de voz tan seco y carente de afecto que solo lograba que el muchacho se hundiera más en su propio mundo de sombras y tristeza. La atmósfera en la casona se volvió tóxica, cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo, mientras don Alejandro observaba cómo la salud de su hijo empeoraba con cada hora que pasaba sin la presencia de Rosa María. Él recordaba la escena que vio al llegar más temprano, su hijo intentando mover los pies al ritmo de aquel bolero, una imagen de esperanza que ahora parecía un sueño lejano y borroso. ¿Y usted, qué habría hecho en su lugar? ¿Habría creído en la evidencia del reloj o habría confiado en su instinto sobre el carácter de esa mujer? Cuéntenos en los comentarios. Queremos conocer su opinión sobre este difícil dilema moral. Las inconsistencias en el relato de Beatriz comenzaron a aparecer cuando don Alejandro, movido por una corazonada que no lo dejaba descansar, le pidió que le explicara nuevamente cómo es que decidió revisar el cuarto de Rosa María justo en ese momento. La gobernanta empezó a tartamudear, dando detalles que se contradecían con lo que había dicho anteriormente, y su nerviosismo se hizo evidente a través del sudor frío que perlaba su frente impecable. El patrón, acostumbrado a detectar mentiras en el mundo de los negocios, sintió que algo olía muy mal en toda esa situación y decidió que no podía quedarse con los brazos cruzados mientras su hogar se desmoronaba. Caminando por el jardín de bugambilias, don Alejandro encontró un pequeño objeto que a Rosa María se le debió caer en su apresurada salida, una vieja cinta de casete con canciones de mariachi y boleros clásicos, marcada con una caligrafía sencilla y elegante. Al verla, recordó las palabras de la mujer sobre la música como medicina para el alma, y sintió una punzada de culpa que le atravesó el pecho con la fuerza de un rayo. Aquella mujer humilde no parecía tener el perfil de alguien que codiciara el oro, sino de alguien que entregaba su corazón en cada tarea, por pequeña que ésta fuera, buscando siempre el bienestar de los demás. El hombre de negocios decidió que era momento de usar la tecnología que tanto dinero le había costado instalar en la mansión para proteger su patrimonio, pero que nunca imaginó que tendría que usar para descubrir la traición dentro de su propio círculo íntimo. Se dirigió al cuarto de seguridad, un lugar al que solo él tenía acceso, decidido a revisar cada minuto de las grabaciones de las cámaras ocultas que vigilaban discretamente los pasillos y las áreas comunes. Mientras buscaba los archivos de la mañana del incidente, sus manos temblaban ligeramente, pues sabía que lo que estaba a punto de ver cambiaría para siempre la historia de su familia. Don Alejandro se sentó frente a los monitores, rodeado de la tecnología más avanzada, sintiendo que las paredes de su propia casa le guardaban secretos que él había sido demasiado ciego para notar anteriormente. El silencio de la sala de control era absoluto, solo interrumpido por el zumbido de los ventiladores de las computadoras, mientras el patrón retrocedía el tiempo digitalmente buscando la verdad. Lo que no sabía era que Rosa María, en su casita humilde de las afueras de la ciudad, también estaba viviendo su propio calvario, rezando por el joven Mateo y porque la verdad
saliera a la luz tarde o temprano. El ambiente en la mansión se sentía como una olla a presión a punto de estallar, con Beatriz tratando de mantener las apariencias mientras el patrón se encerraba a buscar pruebas que ella creía haber eliminado o evadido con su astucia. Cada segundo de la grabación que pasaba por la pantalla era una pieza de un rompecabezas que don Alejandro estaba decidido a armar, sin importar el dolor que la verdad pudiera causarle al descubrir la verdadera naturaleza de la gente en la que confiaba. La tensión era insoportable, y el destino de 3 personas estaba a punto de dar un giro dramático que nadie en el barrio de San Ángel podría haber previsto jamás. Don Alejandro se encontraba encerrado en el cuarto de monitores, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en la pantalla brillante que iluminaba la penumbra del recinto. Sus dedos, que habían firmado contratos millonarios con total seguridad, ahora temblaban al manipular los controles de grabación, retrocediendo minuto a minuto hasta llegar al momento exacto antes de que Rosa María fuera acusada. El silencio en esa habitación era tan denso que podía sentirse el peso de la traición flotando en el aire, mientras la verdad comenzaba a revelarse paso a paso ante el hombre que siempre se había sentido el dueño de la razón en aquella casona de San Ángel. De pronto, la imagen se detuvo en un momento crucial. La cámara del pasillo mostraba a Beatriz entrando sigilosamente a la habitación de servicio de Rosa María, mirando hacia ambos lados con una actitud nerviosa que delataba sus oscuras intenciones. En el video se veía claramente cómo la gobernanta sacaba el reloj de oro de entre sus propias ropas y lo ocultaba con malicia debajo del colchón de la humilde cama, asegurándose de que quedara lo suficientemente escondido para que pareciera un robo premeditado. Don Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas al descubrir que la persona en la que más confiaba era capaz de tal bajeza humana. Pero la sorpresa de don Alejandro no terminó ahí, pues al buscar entre los papeles que Rosa María había dejado olvidados en su cuarto tras la expulsión, encontró un sobre desgastado que contenía una carta de una institución de caridad muy reconocida en el sur del país. Al leerla, el patrón descubrió que Rosa María no era una simple empleada buscando lana para sobrevivir, sino una experta en musicoterapia que había dedicado gran parte de su vida a sanar a jóvenes en situaciones de abandono emocional en su tierra natal. La carta detallaba cómo su alegría y sus ritmos ancestrales habían devuelto la esperanza a decenas de personas que la medicina convencional ya había dado por perdidas. Al comprender la magnitud de su error, don Alejandro se dio cuenta de que Rosa María no estaba en su casa por necesidad económica, sino porque había visto en el joven Mateo el mismo vacío que ella misma había superado tras una tragedia personal en las montañas de Oaxaca. Ella estaba ofreciendo su conocimiento y su alma como un regalo silencioso, intentando rescatar al heredero de la familia de una tristeza que lo estaba consumiendo poco a poco sin pedir nada a cambio. El magnate sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que había expulsado a la única persona capaz de traer luz a su hogar, basándose en la mentira de una mujer amargada. El patrón salió del cuarto de seguridad con paso firme y la mirada cargada de una determinación que nadie le había visto antes, ordenando a todo el personal que se reuniera en el gran salón de inmediato para una revelación urgente. Beatriz llegó con su habitual aire de suficiencia, pensando que recibiría algún tipo de elogio adicional por haber protegido la mansión, sin imaginar que el mundo de mentiras que había construido con tanto cuidado estaba a punto de derrumbarse sobre ella. El ambiente en la sala era de una tensión absoluta, pues todos presentían que algo muy grave estaba por ocurrir en aquel hogar que antes era tan tranquilo y ahora se sentía eléctrico. Antes de que la justicia sea revelada y el destino de Rosa María dé el giro más espectacular de su vida, queremos hacer una pausa muy importante para usted que nos sigue con atención. Lo que viene a continuación en esta historia, le aseguro que le tocará las fibras más profundas del corazón y lo dejará sin palabras por la contundencia de la verdad que está por surgir. Por eso, si este relato ya le ha llegado al alma, no olvide dejar su me gusta y suscribirse a nuestro canal ahora mismo para que no se pierda ninguna de nuestras historias emocionantes que celebran la dignidad. Lo que está por venir le sorprenderá de una manera increíble.
Don Alejandro se paró frente a Beatriz y sin decir una palabra, le mostró la pantalla de su tableta con la grabación del video donde ella colocaba el reloj de oro bajo el colchón de Rosa María delante de todos los testigos presentes. El choque fue tan violento que la gobernanta perdió el color del rostro al instante, quedándose muda y temblando como una hoja al verse descubierta en su propia trampa infame. Los demás empleados soltaron exclamaciones de asombro y reproche, mientras el patrón leía en voz alta la carta que probaba la verdadera identidad y las nobles intenciones de la mujer que acababan de humillar injustamente. La sorpresa en el rostro de los presentes se mezclaba con una vergüenza profunda, pues muchos habían guardado silencio mientras Rosa María era arrastrada hacia la deshonra sin motivo alguno más que la envidia de una jefa despótica. Don Alejandro no solo reveló el video, sino que también mostró los documentos que acreditaban la labor humanitaria de la empleada, dejando claro que ella era la persona más calificada en toda la ciudad para tratar la condición del joven Mateo. La mansión, que siempre había sido un símbolo de poder económico, se convirtió en ese instante en un tribunal de conciencia donde la verdad brillaba mucho más que los costosos candelabros de cristal. Don Alejandro no esperó ni un segundo más para que la justicia se hiciera presente en su hogar con toda la fuerza de su autoridad y el peso de su arrepentimiento. Con el rostro encendido por una furia contenida que recordaba a las tormentas que suelen azotar el Valle de México en verano, señaló la puerta principal y le ordenó a Beatriz que se largara de su propiedad en ese mismo instante, sin derecho a llevarse nada más que su propia vergüenza por haber intentado destruir la vida de una mujer inocente y trabajadora que solo traía bondad a esa casa tan necesitada de luz y de esperanza verdadera para su hijo. Beatriz intentó balbucear una disculpa, cayendo de rodillas sobre el frío mármol que tanto se había esmerado en mantener reluciente a costa del esfuerzo ajeno, pero sus lágrimas de cocodrilo no conmovieron el corazón de don Alejandro, quien ya no veía en ella a una empleada leal, sino a una sombra llena de rencor y envidia. Usted no solo le robó la paz a Rosa María, le robó a mi hijo la única oportunidad de volver a sonreír, y eso es algo que no tiene perdón ni con todo el dinero del mundo, sentenció el patrón con una voz que retumbó en cada rincón de la mansión mientras la seguridad escoltaba a la mujer hacia la calle. Sin perder un minuto más, don Alejandro subió a su lujoso auto y le ordenó a su chofer que manejara a toda velocidad hacia el barrio humilde donde Rosa María vivía, cruzando la ciudad de un extremo a otro bajo el sol de la tarde que iluminaba el tráfico caótico. Su mente solo podía pensar en la imagen de la mujer caminando bajo la lluvia con su pequeña bolsa de tela, cargando con una culpa que no le correspondía, mientras él se sentía el hombre más pobre del mundo a pesar de sus millones, al darse cuenta de su propia ceguera ante la integridad y el valor de quien menos tiene. Al llegar a la callejuela de tierra donde se encontraba la casita de Rosa María, el contraste entre el auto reluciente y la sencillez del entorno era impactante para los vecinos que salían a mirar con curiosidad y asombro desde sus puertas. Don Alejandro bajó del vehículo y caminó decidido hacia la entrada de madera gastada, sintiendo que cada paso que daba era un acto de redención necesario para salvar no solo a su hijo Mateo, sino su propia alma marchita por el orgullo. Cuando la puerta se abrió y vio a Rosa María, con los ojos aún hinchados de tanto llorar, el gran magnate no pudo contenerse y se desmoronó por completo. En un gesto que dejó mudos a todos los presentes en aquella calle popular, don Alejandro se puso de rodillas sobre el suelo polvoso, bajando la cabeza en señal de una humildad absoluta que nunca antes había demostrado en su vida de privilegios. Con la voz entrecortada por un llanto sincero y profundo, le pidió perdón a Rosa María por haber dudado de su palabra y por haber permitido que la maldad de Beatriz la lastimara de esa manera tan cruel e injusta. Rosa María, le ruego que regrese con nosotros, no como una empleada de limpieza, sino como la guía y la mentora que mi hijo necesita para volver a vivir plenamente, imploró el hombre. Rosa María, demostrando la grandeza de espíritu que solo poseen quienes han conocido el verdadero dolor y la resiliencia, tomó las manos del patrón y lo ayudó a levantarse,
secándose las lágrimas con la punta de su delantal, sencillo pero limpio. Ella no mostró rencor ni buscó venganza, pues su preocupación principal seguía siendo el bienestar de ese joven que la esperaba en la mansión, sumido en el más triste silencio. Con una sonrisa suave que iluminó su rostro cansado, aceptó la disculpa y prometió volver de inmediato, entendiendo que su misión de sanación era mucho más importante que cualquier herida personal sufrida. El regreso de Rosa María a la casona de San Ángel no fue el de una trabajadora que retoma sus labores, sino el de una verdadera salvadora que cruzaba el umbral con la frente en alto y el corazón dispuesto a perdonar. Desde el primer momento en que sus pies tocaron nuevamente el suelo de la mansión, una energía diferente pareció impregnar cada habitación, como si las paredes mismas suspiraran de alivio al sentir su presencia luminosa. Don Alejandro se encargó de que todos los empleados la recibieran con el respeto que se merecía, borrando para siempre la mancha de la injusticia que la envidia de Beatriz había intentado imponer sobre su nombre y su impecable reputación ante la sociedad. El cambio más milagroso se produjo en el joven Mateo, quien al escuchar las primeras notas de aquel bolero antiguo que Rosa María puso en su viejo tocadiscos, abrió los ojos con una chispa de vida que su padre ya no recordaba, con una paciencia infinita y ese amor que solo nace de quien ha sufrido mucho. Ella comenzó a guiarlo en pequeños pasos por el jardín de bugambilias, demostrando que la música y el cariño eran medicinas más poderosas que cualquier tratamiento costoso. Poco a poco, el silencio que antes era una prisión para el joven heredero se transformó en risas y melodías que devolvieron el color a sus mejillas y la esperanza a su alma cansada. La imponente mansión dejó de ser ese museo frío y distante, donde el eco de los pasos recordaba la soledad de sus habitantes, para convertirse en un hogar vibrante, donde el aroma del café de olla y la música tradicional mexicana llenaban cada rincón. Don Alejandro aprendió que su verdadera fortuna no estaba guardada en las cajas fuertes, ni en las escrituras de sus propiedades, sino en la sonrisa recuperada de su hijo y en la sabiduría ancestral de aquella mujer que antes consideraba invisible. El orden rígido de Beatriz fue reemplazado por una armonía natural, donde el respeto mutuo y la dignidad humana se convirtieron en la ley suprema de la gran casa colonial. Conmovido por la transformación de su propia familia, don Alejandro decidió utilizar su inmenso poder económico para abrir centros de terapia comunitaria en las zonas más necesitadas, poniendo a Rosa María al frente de este gran proyecto de sanación nacional. Ella, con su humildad de siempre, aceptó el reto de enseñar a otros cómo la música y el movimiento pueden sanar las heridas más profundas del espíritu, transformando su dolor pasado en una fuente de bendición para miles de jóvenes mexicanos. Así, la Casona de San Ángel se convirtió en el punto de partida de una revolución de bondad que demostró que el éxito verdadero se mide por las vidas que logramos tocar con amor. Esta historia nos deja una enseñanza que debemos llevar grabada en el pecho para el resto de nuestras vidas, especialmente en un mundo que a veces parece valorar más las apariencias que el carácter real de las personas. Nunca debemos permitirnos juzgar la integridad o la capacidad de un ser humano por la sencillez de su vestimenta o por la humildad de su oficio, pues detrás de un delantal de algodón puede esconderse un alma gigante llena de dones que el dinero jamás podrá comprar. La verdadera justicia no solo consiste en castigar al malvado, sino en reconocer y elevar a quienes, con su trabajo silencioso y honesto, hacen que nuestra sociedad sea mucho mejor. Al final del día, todos aprendimos que la riqueza que realmente perdura es aquella que se cultiva en el interior, en esa capacidad de ser empáticos y de tender la mano a quien está sufriendo sin importar su posición social. La historia de Rosa María y don Alejandro es un recordatorio poderoso de que siempre es tiempo de rectificar nuestros errores, de pedir perdón con humildad y de permitir que la bondad sea la brújula que guíe nuestras acciones diarias. En aquel rincón de la Ciudad de México, la música sigue sonando con fuerza, recordándonos que mientras haya un corazón dispuesto a amar y a servir, la esperanza nunca dejará de florecer en nuestros hogares mexicanos. Y usted, querido amigo,
Qué gran enseñanza le deja esta historia de justicia y redención que hemos compartido hoy con tanto cariño. Nos encantaría que escribiera su reflexión en los comentarios, porque sus palabras son las que dan sentido a nuestro trabajo y nos ayudan a seguir difundiendo mensajes de luz para todo México y el mundo entero. Si esta historia tocó su corazón y le hizo recordar el valor de la humildad, le pedimos que la comparta ahora mismo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y justicia. Muchas gracias por acompañarnos, y recuerde que la verdadera grandeza siempre nace desde lo más profundo del alma humana.